Ya, ahora Daniela. Muy buenas tardes. A nombre de la Biblioteca Fernand de Montesquieu de Vallaux, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el Núcleo de Geofísica Aplicada, el programa Explora, PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente, el programa Ciencia Abierta y Colaborativa y la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, saludamos a todos y todas quienes nos acompañan en este tercer capítulo de Conversaciones sobre la Tierra. Nos alegramos de compartir con ustedes este espacio a través de la plataforma Zoom y Facebook Live para divulgar la geofísica en un formato virtual e inclusivo. Para ello, contamos con la colaboración del intérprete en lengua de señas, Francisco Núñez, a quien agradecemos por su valiosa ayuda esta tarde. A quienes estén conectados en la reunión de Zoom, les pedimos que por favor silencien su audio y desconecten sus cámaras para que podamos partir con la charla. Nuestro invitado de hoy es el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y director del Núcleo de Geofísica Aplicada, el profesor Emilio Vera. Buenas tardes, profesor. ¿Cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien. ¿Está preparado para hablar sobre sísmica marina? Sí, espero que sí. Bueno, Sí. usted nos comentaba a todos quienes estamos en la reunión que no había sentido el temblor del mediodía. No, lo sentí, pero no me preocupé de ver a dónde había sido ni nada. Estaba tan ocupado, de hecho, preparando el material para esta charla que yo dije, Muy bueno, uno profesional. más nomás. O sea, debe haber sido muy cerca, eso sí, me di cuenta porque no hubo un solo remesón, pum. Y Claro. eso es que normalmente cuando son cerca y no muy grandes, pero cercanos. Uh-huh. Quiero aprovechar de invitar a todas las personas que nos están acompañando a escribir sus inquietudes sobre sísmica marina en el chat de la reunión de Zoom y en el chat de la transmisión por Facebook Live para posteriormente plantearlas al profesor Emilio Vera al final del conversatorio. También me gustaría dar la palabra al profesor Vera para que nos cuente en primer lugar qué es la sísmica marina y cómo fueron sus inicios como investigador en esta disciplina, profesor. Bueno, sí. Bien difícil resumir qué es la sísmica marina. O sea, es un método de prospección de los fondos oceánicos y el subsuelo, del fondo hacia abajo. Muy usado en la ciencia, pero también muy usado en las prospecciones que tienen que ver con hidrocarburos. Cuando la historia con esta rama, en mi caso, tiene ya casi como 40 años de antigüedad y nace o parte cuando yo entré a ser alumno de doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York. Y el profesor que necesitaba un alumno, que andaba buscando un alumno, qué sé yo, y que, bueno, me acogió, trabajaba, era del área, justamente era el que dirigía el área de Multi-Channel Seismology, así le llamaban. Y bueno, era una de las posibilidades que tenía yo para seguir mis estudios. Podría haber sido sismología, tal vez en ese momento, vaya a saber.
pero la verdad es que después de todo fue la mejor opción que me vino a mí y que yo seguí finalmente. Por lo que he escuchado, usted comenzó su investigación de doctorado, tuvo que ver con unas cámaras magmáticas, ¿o me equivoco? Sí, yo tuve la suerte de participar en un gran proyecto de los años 80 en sísmica marina que exploró justo una de las mesodorsales oceánicas donde nace una placa oceánica. ¿Ah? La placa oceánica, ahí, eso fue frente a México, de hecho. Y tuve la suerte, digo, porque fue un experimento absolutamente exitoso, donde por primera vez se pudo hacer imágenes clarísimas de lo que había por debajo de estos volcanes submarinos, en realidad. Y se pudo hacer por primera vez también una imagen, pero clarísima, de la cámara magmática, o por lo menos del tope de la cámara magmática, que da origen a las placas oceánicas, tectónicas oceánicas. Una cámara magmática es una estructura que está como debajo de un volcán. Claro, claro, donde se acumula magma en un estado fluido y que de tanto en tanto produce erupciones hacia afuera y crea, en este caso, corteza oceánica. Exactamente, sí, eso, las cámaras magmáticas oceánicas funcionan así. Y la verdad es que por primera vez allí se vio de que estaban relativamente cercanas a la superficie, en realidad a uno y medio kilómetros por debajo del suelo oceánico. Y de allí, ¿no es cierto?, inyectan magma hacia arriba y van creando una estructura de diques que se llama. Y también nos mencionaba las mesodorsales oceánicas. ¿Nos puede explicar qué son y cómo interactúan con estos volcanes y estas cámaras magmáticas? Ya voy a compartir ¿Una lámina? una pantalla así para que más fácil de explicarlo en realidad ahí estoy compartiéndolo. Ahí. ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, se ve. Ya, Se ve bien. el mapa de arriba, el mapa de arriba es un mapa topográfico batimétrico. En realidad es un mapa, bueno, es un buen mapa, en realidad tiene batimetría o topografía del fondo marino más topografía continental, aquí como se puede ver Sudamérica, África, etc. Y muestra en medio de los océanos estas estructuras más bien someras. Uno esperaría, ¿no es cierto?, lo que se esperaba era que hacia adentro de los océanos, cuanto más uno se internaba, más profundo estaba, o sea, más profunda era el agua, pero sin embargo se empezó a ver cuando se empezaron a hacer mediciones de todo tipo a bordo de buques, ¿no es cierto?, de que existían estas inmensas cordilleras dorsales mesooceánicas, más o menos meso porque están más o menos en medio de los océanos. Por ejemplo, esta que es la del Atlántico, casi subdivide el Atlántico en este-oeste. Y por debajo de esas dorsales es donde están estas cámaras magmáticas casi en forma ininterrumpida y que generan, estos son volcanes en el fondo. En realidad, esta es la expresión volcánica, yo diría, más grande de la Tierra, donde hay más volcanismo en la Tierra. Claro que está como debajo del agua, entonces no lo vemos, pero probablemente en términos de cantidad de magma que se erupta, es allí donde efectivamente sucede. Por debajo de esto están las cámaras magmáticas que producen este volcanismo y crean las placas, ¿no es cierto?, que emergen desde ese punto hacia afuera. Y son las que definen mayormente, aquí hay un esquema de placas con sus nombres, ¿no es cierto? La que está frente a Chile es la placa de Nazca, por un lado, y por otro lado está la placa sudamericana, donde está montado el continente sudamericano. En las mesodorsales, que son estas, son cadenas volcánicas, como decía, donde se crea la placa, en este caso, por ejemplo, de Nazca hacia un lado y la placa del Pacífico hacia el otro, la gran placa del Pacífico hacia el otro.
Y a partir de ese punto, ¿no es cierto?, sucede lo que se llama la tectónica o la divergencia de placas que crea y que da origen a la tectónica de placas, a la gran teoría, digamos, de tectónica de placas. Florencia, no sé en qué orden que ellos quisieran contestar y dialogar sobre primero lo obvio que para mí como lector y espectador es lo obvio que es la dificultad de trabajar y adaptar o trabajar con los textos de Pedro Lemebel. Lo digo como lector, lo digo como alguien que ha ido leyendo Lemebel desde la mitad de la década del 90. Es una clase de literatura que se juega mucho en la frase, que se juega mucho en la palabra. Parece que tenemos una interferencia de audio. Transformarlo Ahí eso, estamos. Sí, se me... Eso no tenía nada que ver con nosotros, ¿no? ¿No es cierto? Son misterios del ciberespacio, profesor. Se coló un audio, al parecer, de otro conversatorio. Le pido disculpas. Ya, bueno, entonces, claro, a partir de esas placas, ¿no es cierto?, se crea corteza oceánica que migra hacia un lado y hacia el otro. Y por debajo de ello están la zona esta que se llama la gran cámara magmática, que tiene una expresión muy superficial, el tope de la cámara en realidad, que es la que yo les voy a mostrar imágenes de ella. Aparte de ello, en los océanos hay este volcanismo de puntos calientes que se llaman, ¿no es cierto?, que son es magma que viene de mucho más profundo dentro del manto terrestre y que emerge en un punto fijo del océano. La placa por encima va corriendo y va formando, ¿no es cierto?, una hilera de islas normalmente que son formadas por este punto caliente. Por ejemplo, un ejemplo clásico son las islas de Hawái. Otro ejemplo que tenemos aquí frente a Chile es Juan Fernández, digamos, y su cadena submarina que lo acompaña. Ajá. Y bueno, ¿y de dónde proviene todo este movimiento? Bueno, se supone que proviene del motor, digamos, de todo esto, son convección por térmica del manto terrestre, ¿no es cierto?, que arrastra estas placas por encima de ellas, ¿no? Hay mucha interacción entonces. Demasiada, Sí, quizá. o sea, es un asunto que para entenderlo cabalmente uno tiene que entrar en la Tierra hasta el núcleo, digamos, ¿no? Sí, por supuesto que hay todo tipo de interacciones acá y de problemas a estudiar, qué sé yo, este es un problema térmico clásico, la convección. Pero por otro lado, aquí hay acreción de magma que va formando una placa y que se va enfriando. Hay muchísimos problemas que tienen que ver con la geofísica y con la física en realidad. Bueno, a todo nivel, para que vamos a decir una cosa por otra. Profesor, y usted nos contaba que en su doctorado, la investigación que había hecho, habían obtenido imágenes muy nítidas de las cámaras magmáticas. Y me imagino que los instrumentos que se usan para obtener esa calidad de imágenes o de datos deben ser sofisticados también, y debe haber de muchos tipos. Bueno, la sísmica, que es lo que uso yo y usé yo en todo eso, es una de las especialidades de la geofísica marina. A bordo de un barco uno puede hacer varias mediciones, incluso puede medir gravedad, por ejemplo, con un gravímetro, puede medir magnetismo terrestre, puede hacer muchas otras cosas. Se hacen perforaciones de los sedimentos del fondo oceánico a partir en la plataforma que significa un barco. La parte sísmica tiene que ver con producir ondas sísmicas que se propagan a través del agua y después del subsuelo oceánico y que eventualmente regresan a la superficie donde uno las capta y las puede interpretar y, ¿no es cierto?, y ser capaz de entender la estructura por debajo de donde uno está haciendo el experimento. A ver, la sísmica propiamente tal hace uso de, bueno, un barco
ese barco arrastra un cable en el que van una serie de geófonos más o menos en la superficie prácticamente, y por otro lado arrastra también más cercano al barco una fuente sísmica que son cañones de aire, es aire que se libera repentinamente en un punto y a un tiempo dado de la trayectoria aquí del barco. Y se va disparando una, dos, tres veces para generar una imagen posteriormente, una vez que uno toma todos estos datos y los junta de una manera particular, que bueno, aquí está un poquito explicado, pero no me voy a poner a esos detalles ahora. Y entonces se producen imágenes muy sorprendentes. O sea, ustedes pueden decir, es como una gran ecotomografía del fondo oceánico y del subsuelo, ¿ah? Si uno lo quiere ver de esa manera. A ver, una de las técnicas, bueno, está la técnica básica. También se hacen experimentos con dos barcos que son parte de lo que se hizo en mi tesis. Había dos barcos, uno disparaba y el otro recibía, o los dos disparaban y los dos recibían y iban separándose desde un punto medio común y formaban un gran perfil sísmico que se puede interpretar después en términos de estructuras y todo tipo de detalles que hay del fondo oceánico. A ver, aquí se muestra un cable en un barco. Este es un barco antiguo, un barco antiguo, pero este es el que se usó en mi tesis en su momento, en los años 80. Ahora esto ha evolucionado de una manera increíble, pero este es el rollo de cable. Aquí hay enrollado una manguera con 48 geófonos distribuidos a lo largo de 2.5 kilómetros. Y esto es lo que va arrastrando el barco cuando va adquiriendo datos sísmicos. Aquí está desplegado, esta es la popa del barco y estamos mirando hacia atrás. Y este es el cable que va muy cerca de la superficie, no exactamente la superficie, unos 5 o 10 metros por debajo, y es el que recibe la información, ¿no es cierto?, que parte de la fuente sísmica. Ahí van los geófonos, los geófonos. Los cañones de aire, aquí hay un ejemplo de cañón de aire muy antiguo, pero todavía se usan estos mismos, ¿no es cierto? Tienen dos mangueras, una por la que entra la señal para darle el vamos, ¿no es cierto? Y otra por la que entra el aire comprimido. Se usa aire comprimido a alta presión, 150 atmósferas más o menos. Y se usan no uno, sino que varios de estos cañones a la vez. Aquí estamos este fue increíble. Aquí, esta imagen es en el canal Beagle, el canal Beagle, el sur de Chile. Un experimento que se hizo después, y bueno, yo participé, pero las fotos son extraordinarias, por eso las puse. Pero aquí estamos disparando, ¿no es cierto? Y las pistolas de aire están distribuidas acá. Hay 5 por este lado y 5 por el otro lado del barco. Y la pistola acaba de disparar aquí. De hecho, aquí se ve mejor, ¿no es cierto? Aquí van las pistolas de aire y este es el momento en que se produjo la liberación del aire comprimido y produce la señal que viaja, ¿no es cierto?, desde esa fuente hacia abajo, en el agua primero, en el subsuelo oceánico y más abajo también. Eso es la señal digamos, que produce, la señal acústica que produce un cañón de aire. En realidad son señales de baja frecuencia. Uno escucha hasta 20 Hz más o menos. Por ahí andamos, son de baja frecuencia. Bueno, la señal o el impulso sísmico que nace de la fuente en superficie, ¿no es cierto?, se propaga a través de las estructuras y, como decía yo, siguiendo trayectorias complicadas, llega nuevamente a la superficie donde, ¿no es cierto?, uno es capaz de detectarlo a través de estos geófonos que van en el cable sísmico que va por detrás del barco. Un barco mucho más moderno, esto fue hace 2 años atrás, en un proyecto que se hizo entre Arica y Iquique, en la zona del sismo
del gran sismo del 2014. Y bueno, y se hizo un estudio sísmico más o menos de la misma naturaleza. Ahora este barco es mucho más moderno en relación al que les mostraba antes. Y claro, por ejemplo, aquí tienen la sala donde se comanda el barco. Miren la cantidad de pantallas y computadores. Esta es la sala donde están guardados los servidores computacionales dentro del barco. Claramente Bueno, no es un crucero de placer ese barco. no, pero no se come mal. Aquí esta es la cocina. Esta es la cocina. No, muy bien. O sea, uno va muy bien en este barco. Bueno, en esa latitud donde anduvimos esta vez, cerca de Arica, Iquique, el Pacífico es Pacífico. Más al sur el Pacífico no tiene nada que ver con ser Pacífico. La verdad que el océano que tenemos al sur de Chile es uno de los más bravos del mundo, la verdad. El estrecho, el paso Drake y a la salida del estrecho Magallanes hacia el Pacífico es un desastre, es un desastre. Yo he andado también y nada que ver con esto. Ahí en realidad uno muchas veces no puede ir a la cocina porque la verdad es que iba a comer si no se mueve todo, es terrible. Pero en este caso, bueno, esto anduvo muy bien. Este barco ¿Lo puedo aquí, ustedes interrumpir, ven. profesor? ¿Lo ¿Ah? puedo interrumpir? Sí. Lo puedo interrumpir porque hay muchas personas que quizás están integrándose y les quiero mencionar que estamos conversando con el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y director del Núcleo de Geofísica Aplicada, Emilio Vera, sobre sísmica oceánica. Nos está explicando aspectos muy interesantes sobre cómo se realiza la investigación en esta disciplina. Y personalmente me surgen muchas preguntas, y me imagino que ustedes también, entonces los quiero invitar a escribirlas en el chat de nuestra reunión por Zoom y en el chat del Facebook Live por el que estamos haciendo esta transmisión. Disculpe, profesor, usted me estaba hablando de la tecnología que se usa en los Sí, no, barcos. este barco, un poco para comparar con respecto a este otro antiguo, ¿no es cierto? Este era el cable, ¿no es cierto? Que llevaba un solo cable. En este otro, el año 2016, había 4 rollos de cables de estos. Este antiguo que yo les decía era de 2,5 kilómetros. Aquí se podía extender el cable hasta 12 kilómetros, con 1.600 canales, en lugar de 48. O sea, la cosa se ha dimensionado de una forma increíble. Las fuentes aquí, las fuentes van colocadas en unos flotadores que las llevan colgando, ¿no es cierto? Que son como estos gusanos. Se lanzaban 4 de estos hacia atrás, ¿no es cierto?, para producir la señal sísmica. Aquí se ven, ¿no es cierto?, 1, 2, 3, 4 para la fuente sísmica, el cable va al medio acá, se hunde y, digamos, usábamos un cable de hasta 12 kilómetros, desde el buque hacia atrás. Y aquí una vista un poco más hacia arriba, aquí está la fuente, bien separada del barco, y aquí se produce la detonación que luego se registra o es escuchada por los geófonos que están en este cable que es, bueno, sí, hasta donde se pierde la vista aquí en realidad. Sí, otra cosa que siempre va acompañada en estos barcos es la posibilidad de hacer batimetría de precisión. Y eso es ¿Qué es la importante. batimetría, profesor? Disculpe. Batimetría es la topografía del fondo oceánico, seafloor topography. Eso es batimetría, la topografía del fondo oceánico. Para ver el relieve, con qué sé yo, lo que pueda aparecer en el fondo. Y eso es sumamente importante para cualquier exploración que uno quiera hacer de todo tipo, particularmente de sísmica. Así que la nombro aquí rápidamente. Lo que sí, ¿no es cierto? Anteriormente, hace bueno, no sé, algunas décadas atrás, ¿no es cierto? Había los sonares, que eran los que medían la profundidad del mar, lo hacían solamente por debajo del barco. Hoy por hoy existen estos sonares de multi-haz, que se llaman, que tienen un haz que puede medir, ¿no es cierto?, en una franja, con una serie de haces, y va, a medida que va avanzando, puede ir haciendo una topografía detallada en una franja que puede ser de varios kilómetros de ancho a la vez, dependiendo de la profundidad del mar en todo caso.
Bueno, un ejemplo clásico, por ejemplo, de topografía de esa calidad, esto de aquí, esta es la cuenca de Valparaíso, este es el canal de San Antonio, creo. Estas son las islas Juan Fernández o los volcanes submarinos asociados a Juan Fernández. Y claro, ustedes ven de que muchas de las cosas que uno puede responder, aparte del suelo oceánico, están dadas solamente y de un viaje por ver su forma, su topografía. Entonces, por eso es que es re importante mencionar que normalmente todos estos barcos, grandes barcos, llevan un sistema batimétrico muy sofisticado. Bueno, a las personas que nos están viendo, les cuento que estamos haciendo un nuevo ciclo de conversaciones sobre la Tierra. Estamos con el académico del Departamento de Geofísica y director del Núcleo de Geofísica Aplicada, Emilio Vera. Y profesor, usted nos estaba hablando del mar de Chile, que en algunas partes es terrible, y a pesar de eso se han hecho muchos descubrimientos. Entonces, mi siguiente pregunta es sobre los grandes descubrimientos que se han hecho en Chile en sísmica oceánica. Sí, ahora yo quisiera ir un poco, claro, podemos entrar en eso, pero si me da un tiempito para explicar Claro que sí. la estructura general, las cámaras magmáticas, las imágenes estas que se producen con este tipo digamos, de instrumentación. Bueno, de esto voy a pasar un poco, pero también existe la técnica de poner sismómetros en el fondo marino, depositar sismómetros y pasar disparando luego por encima con el barco, con las mismas pistolas de aire que les mencionaba anteriormente. Aquí, en un barco alemán, se está poniendo uno de esos OBS, Ocean Bottom Seismometers, hacia el fondo. Se deja caer y llega al fondo y ahí escucha los disparos que va produciendo el barco después. Esa es otra técnica. Ahora, este es el resumen de uno de los papers básicos de mi tesis, donde, ¿no es cierto?, la interpretación de muchos de estos perfiles se logró hacer esta imagen donde se muestra la corteza oceánica por un lado, el mojo oceánico, la corteza oceánica, y la cámara magmática aquí en la mesodorsal, exactamente en la mesodorsal ahí frente a México. Esta es la interpretación final y en realidad está interpretado en términos de velocidades sísmicas, bajas velocidades muy cercanas aquí a la superficie por el hecho de que es magma, ¿no es cierto?, en estado prácticamente fluido y la velocidad de propagación baja muchísimo. Aquí voy a mostrar imágenes de la mesodorsal frente a México, donde provienen todos estos datos y se hicieron estas primeras imágenes que yo les digo. Aquí les voy a mostrar un perfil a lo largo y un perfil cruzado. El perfil a lo largo, ¿no es cierto?, es este de acá. Este es el fondo oceánico, que, bueno, sin dificultad uno siempre lo ve con sísmica. Y por este otro lado apareció este reflector muy, muy potente, que es el tope de la cámara magmática, AMC, Axial Magma Chamber. Y esta es la primera imagen que se vio se había especulado mucho de esto, pero estas fueron las primeras imágenes que realmente fueron inequívocas de que estamos viendo, ¿no es cierto?, lo que estamos viendo. Este es un perfil cruzado y aquí vemos, ¿no es cierto?, aquí vemos las dimensiones. Aquí este es el tope de la cámara magmática. Aquí viene el magma, ¿no es cierto?, que se inyecta aquí y forma la corteza oceánica que se separa hacia este lado y hacia este otro lado. Aquí, de todas maneras, está la base se hace una buena imagen de la base de la corteza oceánica, y esto es lo que se llama el mojo oceánico, que separa, ¿no es cierto?, la parte que se llama extrusiva, basaltos, de rocas ultramáficas del manto que están aquí.
Y claro, esta es una cosa que se ve en todos los sitios del mundo, la verdad, en todos los océanos, en todas las cuencas marinas del mundo, la verdad. Y es notable ver de que parte, pero es decir, aquí estamos hablando de 10 kilómetros, ¿no es cierto? Uno ya ahí tiene mojo oceánico inmediatamente, casi desde el origen, de la, de la, de la placa oceánica. Bueno, estos son experimentos que se hicieron. Este es un perfil sísmico de reflexión, este es un perfil sísmico de refracción que se hizo también en ese experimento. Aquí el offset a que se llega son de muchos kilómetros y uno puede interpretar esta información en forma detallada. Este es el perfil que dio origen a la estructura de velocidad aquí exactamente en la mesodorsal, el ESP5. Y bueno, se pudo interpretar muy bien. Aquí hay un modelo, estos son los datos y este es un modelo teórico que interpreta muy bien los datos. Esto es una de las de los mejores fits que he visto, ¿no es cierto?, de datos de este tipo. Y esto permitió, ¿no es cierto?, dar una imagen de la estructura ahí por debajo de la mesodorsal. Y este bajo de velocidad es la cámara magmática, que por otro lado produce, ¿no es cierto?, en las llegadas a superficie, una zona, digamos, de sombra, en el sentido de que hay señales potentes hasta un cierto punto y después como que desaparece, que es lo que vemos aquí. Nosotros vemos que la señal llega hasta por aquí y de ahí pum, se vuelve muy tenue. Bueno, esas son el tipo de interpretaciones que uno hace. También se hicieron perfiles no solo siguiendo la mesodorsal, este es un perfil de la mesodorsal, sino que a los lados también. Y se ve que inmediatamente, saliendo un poquito de la mesodorsal, ya la estructura de la corteza empieza a ser casi la definitiva, que dura después por millones de años hasta que la placa oceánica se hunde por debajo de algún continente. ¿Y en Chile cómo es lo que han podido descubrir en Chile? Claro. A ver, en Chile, ¿qué se ha hecho en Chile? Bueno, hay muchas cosas. Esto es en Chile. Este es un perfil ahora en este crucero ahí en Arica. Este es un tramo de una gran línea que se hizo, un tramo que está al oeste de la fosa, o sea, hacia el mar, hacia el océano. Y aquí, claro, aquí se ve el tope del suelo oceánico casi pelado, sin sedimento. Aquí hay unas pequeñas cuenquitas con sedimento, pero muy delgadas. Y hay una estructura sísmica muy particular, muy similar, ¿no es cierto?, este modelo de velocidades a estos modelos que yo les mostraba acá, ya. Pero aquí estamos hablando de corteza oceánica que tiene 30, 40 millones de años. Allá estamos hablando de corteza oceánica de 0 millones de años, recién nacida. Y sin embargo, de todas maneras, vemos el mojo oceánico muy perfectamente y vemos la estructura típica de la velocidad en profundidad. Esto es aquí frente a Chile. Esta es la interpretación, uno de los perfiles que se interpretó para hacer eso. Bueno, se modela, en fin, y se obtienen los perfiles de velocidad de esa manera. Este es un trazado de rayos con ese modelo, así se vería, ¿no es cierto? Es complicado, pero es un poco para ver eso. También en Chile y en ese mismo experimento de Arica y Iquique, aquí también, ¿no es cierto?, tenemos, esto es hacia el océano y esto es hacia el continente, esto es lo que se llama el prisma de acreción, que sube hasta la plataforma continental y ya después a Sudamérica, ese lado. Aquí está la placa oceánica que se empieza a meter por debajo de la placa continental y vemos, ¿no es cierto?, aquí el rastro de esta placa por debajo del prisma de acreción aquí. Y claro, aquí se ve medio deformado, se ve como subido para arriba. La verdad es que esto sigue hacia abajo, porque esta es una imagen
que no es una imagen en profundidad, sino que es una imagen en tiempo. Para corregirla habría que tener un esquema de velocidad y corregirla, se hace, no en esta diapositiva. Pero este tipo de estudios es muy importante aquí dentro de Chile, porque este borde aquí entre continente y placa oceánica, más hacia el continente, es donde se producen los grandes sismos en Chile. La gran sismicidad en Chile parte de un poquito aquí hacia adentro, ¿no es cierto? Y hacia abajo en la placa que se hunde, la placa oceánica, que se hunde, la placa de Nazca, que se hunde por debajo de la placa sudamericana. Una imagen un poquito más cercana de ese mismo efecto aquí, también en el norte de Chile, ¿no es cierto? Esta es una fosa marina muy profunda, 8.000 metros de profundidad más o menos acá. Esto está en tiempo, pero yo les cuento que ahí estamos hablando de unos 8.000 metros de profundidad de agua, unos poquitos sedimentos. En el norte hay muy pocos sedimentos que van hacia el mar porque, claro, no hay ríos prácticamente que transporten sedimentos hacia el mar y que se acumulen después en los hoyos, en las fosas que se producen. Pero aquí se ve muy claramente, de nuevo, ¿no es cierto?, la corteza oceánica metiéndose por debajo del continente, de la corteza continental. Y más hacia allá, de nuevo deformado por el asunto de la velocidad que yo les decía, pero más hacia allá, digamos, si uno sigue hacia allá, es donde se producen los grandes, o se inician los grandes terremotos en Chile. Por aquí es más o menos de donde haber partido el terremoto del 2014, por ejemplo. Bueno, más imágenes del margen chileno. La misma cosa, siempre se ve como esto, ¿no es cierto? La fosa rellena de sedimento y la placa oceánica que se mete por debajo. Es importante, ¿no es cierto? Ver, aquí hay otro ejemplo, esto hecho con Ocean Bottom Seismometers. Estos son estudios que hace nuestro colega Eduardo Contreras, ¿no es cierto? Colega nuestro en geofísica. Y él no utiliza el cable sino que utilizan estos geófonos ubicados en el fondo del mar, en una cierta línea, y un barco, el mismo barco que los depositó, que pasa disparando por sobre ellos. Y la señal, ¿no es cierto?, que produce son señales sísmicas que bajan hacia la corteza, hacia el manto, y vuelven a estos geófonos en el fondo del mar donde son detectados. Bueno, estos son los datos y estos son los ajustes a los tiempos de estos datos que son capaces entonces de producir una estructura sísmica. Ahí se habla, en esta técnica se habla de tomografía sísmica, porque un poco es el símil a lo que es la tomografía médica, ¿no es cierto? En que, claro, en la tomografía médica los rayos que se envían hacia el interior del cuerpo son radiación X, ¿no es cierto? Rayos X. Aquí son ondas acústicas, que son ondas de presión, si se quiere. Pero el concepto es el mismo, ¿no es cierto? El concepto es el mismo en que uno, en base a un parámetro físico, en este caso la velocidad de propagación, va construyendo una imagen. Y claro, uno parte de un modelo inicial y después de varias iteraciones empieza a construir un modelo más realista. Y aquí hay un ejemplo final también del profesor Contreras en Chiloé, una interpretación estructural ahí y con velocidades, haciendo una imagen en base a esta entidad física que es la velocidad de propagación de las ondas, y que uno la divide y puede entonces interpretar como estructura después. Y también, ¿no es cierto?, la placa oceánica metiéndose por debajo del continente. Estamos con el académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y director del Núcleo de Geofísica Aplicada, el profesor Emilio Vera. Estamos tomando nota de las consultas que ustedes nos están haciendo por el chat. Todavía tenemos un par de minutos porque la siguiente pregunta es la última que le haré al profesor y una vez que él la responda, voy a tomar las preguntas de ustedes, quienes nos han estado acompañando en esta transmisión.
Sin duda la sísmica marina es importante de ser realizada o ser ejercida. Entonces le quiero preguntar, profesor, a su juicio, ¿qué desafíos esperan a las próximas generaciones que se dediquen a la sísmica marina? Yo quería hablar un poquito de otro aspecto que no mencioné aquí, pero lo puedo hacer después. En realidad, contesto la pregunta primero. El desafío es enorme, el desafío es enorme. Y yo diría que no tanto por la falta de conocimiento o de que tengamos gente o que podamos tener gente muy preparada para hacer lo que yo les he mostrado acá. De hecho, muchas de estas cosas son hechas por chilenos, digamos, lo que yo he mostrado, yo, Eduardo, en fin, somos capaces de interpretar y usar los datos perfectamente. El gran problema, el gran desafío es la instrumentación, o sea, tener la capacidad de manejar el conocimiento necesario que se puede adquirir y se ha adquirido, de hecho, es tener el equipo necesario para poder realizar este tipo de investigación. Normalmente lo que hemos hecho, siempre hemos colaborado con equipos extranjeros, con barcos extranjeros. Pero aquí en Chile, bueno, estamos todavía en pañales en eso. Existe un barco oceanográfico que sí tiene un buen sistema de multiaz, de batimetría, pero no tiene prácticamente nada con respecto a sísmicos, por ejemplo, que es lo que yo estaba mostrando. Hay grandes desafíos. Y de hecho tenemos probablemente el laboratorio natural más grande del mundo, diría yo, por la costa inmensa que tenemos y el mar que tenemos enfrente a nosotros. Nosotros, o sea, en nuestro patio, digamos, nosotros tenemos el laboratorio mundial aquí. Entonces, es un área que tiene que abrirse acá, que tiene que ser estudiada, en la cual debiéramos ser líderes mundiales. Tenemos la gran costa chilena, innegable de que los desafíos están allí. Bueno, profesor, si le parece, voy a tomar la primera pregunta del público. Es de Alexandra Ninoska. Ella pregunta, ¿cuál sería la diferencia con la batimetría? Ella se refiere a qué sería menos nocivo para la fauna marina en el ejercicio de la sísmica marina, ya que se alcanza una gran profundidad del suelo y subsuelo marino con los equipos que se utilizan. La batimetría, los sonares no producen ningún problema a la fauna, o sea, no lo escuchan los sonares. Probablemente sí, de alguna frecuencia podrán escuchar un pitito, pero no produce mayor problema con la fauna. Las pistolas de aire que funcionan a gran presión, sí, pueden ser complicadas. Hay que usarlas con precaución. Y la verdad es que hoy por hoy los cruceros, que yo he participado, los cruceros norteamericanos en particular, llevan observadores a bordo siempre que hay sísmica ejecutándose. Observadores que, por ejemplo, si aparece a lo largo de la trayectoria que va siguiendo el barco, aparece nadando por allí un lobo marino, incluso, o una ballena, para qué decir, se para absolutamente el disparo. Se para el disparo y, bueno, lamentablemente cuando eso sucede quedan zonas en blanco de las líneas, pero bueno, uno no puede, ¿no es cierto?, pasar por encima de la fauna, obviamente. Sí, es interesante lo que dice el profesor, porque si uno revisa en la internet o en la web se pueden ver como posteos de personas que asocian la sísmica marina con un daño al océano. Entonces, que usted lo aclare es importante. Sí, o sea, si un bicho, un pescado está a unos pocos metros de estos cañones de aire, sí, efectivamente puede resultar dañado.
Pero lo que pasa es que cuando uno va disparando, la fauna escucha esto mucho antes de acercarse. O sea, escuchan a kilómetros de distancia, entonces no se acercan, no se acercan. Y más o menos la ruta siempre está despejada. Y como le digo, hoy por hoy siempre va un equipo de observación, de biólogos, digamos, que van mirando y viendo si hay animales alrededor, etcétera, etcétera. Ajá. Y probablemente yo diría que no hay prácticamente daño, ¿no? Para que hacer una cosa por otra, no. Ujú. Usted hace unos minutos hablaba sobre la velocidad, sobre el modelo de velocidad Sí. y los datos. Y Sebastián Ahumada, perdón, Diego Zamorano pregunta, ¿cómo se determina el modelo de velocidad? Y ya, a ver. ¿Cómo saco yo un modelo como este? Déjame ver si tengo una imagen aquí. Uno tiene un registro sísmico. Este es un registro sísmico. Este es un disparo en un punto. Y aquí hay 12 kilómetros, claro. Aquí hay 1600 canales, uno puesto al lado del otro. Y bueno, hay toda una técnica de cómo mostrar estas cosas de la forma más eficiente, ¿no es cierto? Bueno, los tonos de grises funcionan muy bien. Y aquí uno puede ver, claro, aquí yo quise mostrar todo de un viaje, entonces no abro la imagen esta, pero uno tiene tiempos de llegada aquí de las diferentes fases sísmicas que uno ve en estos registros. Claro, si alguien que no sabe del tema mira esto, no entiende, claro, pero es como un médico que mira una radiografía y entiende, y uno mira la misma radiografía y no sabe nada de lo que está viendo. Pero claro, ajustando los tiempos de llegada a los tiempos observados por un modelo de velocidades, uno construye efectivamente ese modelo. ¿Y Uno cómo se construye, llega a perdón, ese modelo? Trazando rayos de esta manera. Uno traza rayos por un modelo complicado, ¿no es cierto?, que traza estos rayos y uno mide los tiempos que llegan y si esos tiempos, ¿no es cierto?, se igualan a los tiempos que uno observa, entonces, bueno, le va creyendo más y más al modelo. Esa es la forma en que uno produce modelos de velocidad con profundidad. uh-huh. Ahora tengo un comentario y una consulta. El comentario es de Natalia Cornejo Triviño. Ella dice, estuve en el crucero científico Melville con el profesor Emilio en 2012. Fue una excelente experiencia y le agradece por la charla y le envía muchos saludos. Wow, Una gracias. ex alumna, Gracias. para que vea que tiene su público incondicional. Y ahora voy con la pregunta. Es de Sebastián Ahumada. Él dice, me gustaría saber cómo interfiere la parte correspondiente al océano al momento de realizar estos métodos. ¿Hay que hacer algún tipo de correcciones o consideraciones versus a cuando estos métodos se aplican en tierra firme? Buena pregunta, buena pregunta. En tierra firme es más complicado. Es más complicado. ¿Por qué? Porque en la tierra firme uno pone los geófonos sobre una línea que tiene una topografía y es inevitable que así sea. Entonces las líneas no quedan puestas de manera que uno quisiera que estuvieran todas niveladas, qué sé yo. En los océanos, ¿no es cierto? El nivel del agua es perfecta horizontal, una horizontal perfecta por definición, ¿no? Creo que de una equipotencial ahí perfecta. Y en ese sentido hace posible tomar estos datos y muchas veces sin correcciones de tiempo, usarlos directamente. En tierra es casi nunca uno puede usar los datos de forma directa, siempre tiene que corregir primero. Otra cosa, otra ventaja en sísmica marina es que uno dice, bueno, yo quiero trazar una línea en esta dirección aquí porque me interesa lo que hay probablemente debajo de esta línea. Y llega, vaya y la hacen. En tierra, ¿no es cierto?, hacer una línea sísmica, uno dice, ya, yo quiero hacer una línea sísmica
aquí en el Valle Central de Chile, por decir, ¿no es cierto? Pucha, pero resulta que tengo que pasar por entre medio de la ciudad de Rancagua, y si me extiendo más allá hasta Rengo, y hay no sé cuántas propiedades entre medio a las que tengo que pedir permiso. Mucho más complicado, mucho más complicado. Qué interesante. Y mire, aquí hay otra pregunta de Juan González. Él dice, muchas gracias, profesor Vera, una excelente presentación. ¿Es posible estimar el tipo de sustrato en función de la sísmica marina? Por ejemplo, ¿qué tipo de roca podríamos encontrar en la zona de subducción? Bueno, no es que uno pueda decir en forma definitiva qué tipo de roca es la que hay por debajo. Lo que uno mide es una propiedad de la roca, que es, por ejemplo, cuál es su velocidad de propagación a ondas sísmicas. Ondas compresionales sísmicas normalmente. Y uno puede medir esa velocidad con buena precisión, y entonces uno puede decir, bueno, con esta velocidad existe esta gama de posibilidades en cuanto a rocas o tipos de rocas que puedan producirla. Y claro, definitivamente uno no sabe qué roca es realmente la que está testeando, sino que porque uno interpreta. Simplemente, sin tener ¿no es cierto?, un pedazo de la roca en la mano, que sería lo único que a uno le puede decir efectivamente la roca es tal y cual. Se trabaja en base a interpretación, y son métodos indirectos, métodos remotos siempre. Es interpretativo, es muy similar a lo que hace un médico, digamos, que hasta que no abre no sabe qué tipo de tumor se va a encontrar adentro. Probablemente puede hacer una imagen y decir si hay un tumor, pero qué tipo es y cómo está conectado al resto de los órganos no sabe. Es un poco eso, de que es toda inferencia indirecta, normalmente. Todos estos modelos que presenta, uno dice, bueno, sí, más o menos. Ahora, está todo muy razonado, uno no llega y lanza ideas o conceptos o teorías alocadas, digamos. Hay toda una restricción, uno no puede decir cualquier cosa, obviamente. Pero las interpretaciones son remotas, son impresiones directas, como en muchas de las ciencias de la Tierra, Nosotros podemos decir que el núcleo terrestre, por sismología, ¿no es cierto?, el núcleo externo es probablemente líquido, pero, chuta, y tal vez de un material metálico, fierro, níquel, ¿no es cierto? Claro, esa es una muy buena interpretación, y probablemente si uno vaya encuentra eso, pero nunca se va a poder saber a ciencia cierta, a no ser que uno pudiera hacer un hoyo y sacar una muestra. Bueno, profesor, me parece que no hay más preguntas. A ver, déjeme revisar el chat. Efectivamente. Así es que le quiero agradecer muchísimo por el tiempo que nos regaló esta tarde para hablarnos sobre sísmica marina. Espero que usted lo haya pasado bien en estos minutos en que hemos estado conversando, y también acompañados en esta reunión por Zoom. Y, sabe que me acaba de llegar una pregunta. ¿Se la puedo hacer? Adelante. Marisela Ortega pregunta acerca de las imágenes de relieve y subsuelo marino. Unas imágenes que usted mostró hace unos minutos. Pregunta si acaso no podrían obtenerse en tierra firme debido a que la superficie es irregular.
o habría que hacer alguna corrección? Bueno, de nuevo, porque la batimetría es, en cierto modo, fácil de, o sea, la topografía del fondo marino es fácil de obtener, es porque uno la está haciendo de una superficie perfectamente horizontal. Y uno sabe exactamente desde dónde está midiendo y cuál es la cota y cero, digamos. Y puede medir directamente sin problema y en cualquier dirección que uno quiera. En la Tierra, obviamente, que eso no lo puede hacer, salvo que esté haciendo por métodos análogos algo desde un avión o satelitalmente. Las imágenes satelitales en realidad son lo que se está usando para hacer topografías de alta resolución también sobre los continentes. Que es un poco el símil en cierto sentido, porque igual, pues si uno está en un satélite puede medir en cualquier punto donde uno quiera, o los satélites pasan en todas direcciones, en fin, y van midiendo y van acumulando información y bueno, y se procesa y finalmente uno puede sacar un número para cada punto de la Tierra. Claro, pero tradicionalmente, con teodolitos y qué sé yo, haciendo líneas de nivelación, el método topográfico en tierra, o sea, hacer topografía terrestre, yo diría que es más complicado. Ahora sí le voy a hacer la última pregunta. Sí. Diego Zamorano pregunta, y con esto vamos a cerrar en honor al tiempo, porque ya si nos pasamos más en el tiempo, ya la energía del profesor se empieza a agotar, porque él ha estado haciendo clases todo el día. Así que no queremos abusar de usted, profesor. La pregunta es, ¿cuál cree que es el principal error que se comete al interpretar datos en sísmica marina? Ay. Se estará acordando de sus errores, me imagino. Sí. ¿Cuál es el principal error? Sí, podríamos decir, o uno de los errores, en realidad, uno puede cometer muchísimos errores, pero un error clásico es interpretar algo que uno dice, este es un reflector, por decir este. En este caso es. Pero resulta de que hay, por ejemplo, aquí, en este perfilito, claro, uno interpreta esto como un reflector, en fin, una capa somera en una mesodorsal, en la misma mesodorsal ahí frente a México. Y después ve otra cosa aquí, que el tope de la cámara magmática axial. Pero después uno, por ejemplo, aquí ve otro, y uno dice, ¡ay, qué pasó acá! Bueno, este es completamente un artefacto. Y que alguien que en una de esas lo pillan volando abajo, dice, esto en realidad es real. Y la verdad que no es nada más que es la fuente que produce dos pulsos en lugar de uno. Entonces, uno ve uno y después otro, pero este es absolutamente paralelo en este caso, y claro, uno lo descarta inmediatamente por eso. Pero hay casos en que pulsos de este tipo, gente los interpreta y que son espurios, no son reales, no son de un reflector real. Y los interpretan y yo he visto por ahí, por allá, tremendos errores en ese sentido. Múltiples, o sea, por ejemplo, señales que se producen por reverberación dentro de capas, dentro del subsuelo, y producen segundas imágenes que no son reales, o sea, son reverberaciones de una imagen que ya está en otro lado, o sea, como que se produjo antes. Y por ahí, por allá, nos falta el que empiece a interpretar esas cosas, y ese es un error grosero. Bueno, profesor,
Le agradezco mucho y estamos finalizando este conversatorio organizado por la Biblioteca Fernand de Montesquieu de Vallor, el Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, el Núcleo de Geofísica Aplicada, el Programa Explora, PAR Explora Región Metropolitana Sur Poniente, el Programa Ciencia Abierta y Colaborativa y la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Sin duda ha sido una conversación muy entretenida e interesante la que hemos tenido con el profesor Emilio Vera, y le agradecemos, profesor, por su tiempo y excelente disposición que ha tenido para explicarnos todos estos conceptos en fácil, que es algo sumamente difícil. Y muchas gracias también a Francisco Núñez, quien nos ha ayudado esta tarde con la interpretación en lengua de señas. Lo hizo súper bien, Francisco, así es que dedito para arriba. Y por supuesto, gracias a todas y todos quienes nos han seguido en esta transmisión. Les invitamos a evaluar este conversatorio en el enlace que aparece en la sección de comentarios y esperamos reencontrarnos pronto en una nueva entrega de Conversaciones sobre la Tierra. Hasta entonces y cuídense mucho. Chao, chao. Chao, muchas gracias. Chao, profesor. Gracias a usted. No, gracias a ustedes por escuchar tanta, tanta inexactitudes. Gracias. Ya. Ahora vamos a esperar un rato que nos avisen